Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yolanda, profesora de Solidity en el Máster de Desarrollo Blockchain y Full Stack de Conquerblocks y hoy os doy la bienvenida a este segundo vídeo de la serie de vídeos que estamos haciendo en los que estamos acompañándoos a dar vuestros primeros pasos en el aprendizaje del lenguaje de desarrollo blockchain por excelencia que es Solidity. En el vídeo de hoy vamos a aprender cuáles son las variables que existen dentro de este lenguaje, así que va a ser algo muy básico que nos va a costar mucho esfuerzo y vamos a hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver unas diapositivas, que no va a ser mucho rato de teoría, os lo prometo. Vamos a ver unas diapositivas en las que, pues vamos a explicar los tipos de variables que hay, la sintaxis y un poco para qué se utilizan y las particularidades que tienen, que no son muchas, y después vamos a poner todo esto en práctica en Remix, que es el entorno de desarrollo oficial de la blockchain de Ethereum. Si no sabes lo que es Remix, te sugiero que antes de ver este vídeo vayas a ver un vídeo que tenemos en este canal explicándote qué es Remix y cómo se utiliza para que este vídeo te sea mucho más sencillo, ¿vale? Vamos a dejarte el link abajo en la descripción para que vayas corriendo a verlo. Y dicho esto, no nos vamos a entretener más con la introducción y vamos a ponernos manos a la obra, así que comenzamos. Y bueno, dicho esto, como os he comentado, vamos a hacer una pequeña introducción a modo de presentación en la que vamos a ver los diferentes tipos de valor, los diferentes tipos de variables que existen en el lenguaje Solidity. En primer lugar, tenemos lo que comúnmente se conoce en los lenguajes de programación como variables enteras. Y básicamente estas variables lo que representan son números enteros, dicho coloquialmente, sin decimales, ¿vale? Y en este caso en Solidity tenemos la particularidad de que existen dos tipos de variables enteras. En este caso tenemos los enteros sin signo, que no pueden ser negativos, básicamente, también hablando de forma coloquial, y los enteros con signo, que son estos de aquí, ¿vale? La palabra reservada para declarar una variable que sea entera sin signo es uint, ¿vale? Como veis aquí, y después lo seguimos del nombre de la variable. Si lo que queremos es declarar una variable con signo, una variable entera con signo, lo que hacemos es poner la palabra reservada int seguida del nombre de la variable. De momento la declaración es tan sencilla como esto. Y recordad que tenemos dos posibilidades, enteros con signo y enteros sin signo. Otra de las cosas que tenemos que saber cuando estamos ante las variables enteras es que podemos elegir el tamaño en bits de cada variable que vayamos declarando, ¿vale? Los tamaños, se declaran en tramos de 8 bits y si no especificamos nada, como es el caso del primer ejemplo, pues estaremos declarando el tamaño máximo, que son 256 bits. Pero como veis aquí podemos definir diferentes tamaños para nuestras variables, ¿vale? Esto es muy útil a la hora de optimizar la memoria, optimizar en todos nuestros programas y todos nuestros desarrollos, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo en cuenta, sobre todo esta parte de aquí, que si no ponemos nada estamos declarando el tamaño máximo. Lo siguiente que tenemos son los strings o cadenas de caracteres, es decir, palabras, frases, lo que queráis, ¿vale? En este caso, estas variables se inicializan utilizando comillas dobles o comillas simples. No se pueden combinar entre sí. Si empezamos con comillas dobles, tenemos que terminar con comillas dobles, y si empezamos con comillas simples, tenemos que terminar con comillas simples, pero realmente podemos utilizar la que queramos, ¿vale? Al igual que antes, para declarar una variable de este tipo, lo que hacemos es utilizar la palabra reservada string seguida del nombre de la variable que queramos ponerle, ¿vale? Esta no tiene mucha complicación y seguro que si venís de otros lenguajes de programación, esto para vosotros es pan comido. Después tenemos los booleanos y estos tipos de variables tienen solamente dos valores posibles, o true o false, y es bastante útil, por ejemplo, a la hora de que una función que declaremos nos devuelva un true o un false, dependiendo de si el proceso que ha llevado a cabo ha terminado bien o ha terminado mal, o por ejemplo para saber si una determinada acción se ha llevado a cabo o no. Son muy útiles y se utilizan mucho, ¿vale? Y al igual que en todas las anteriores, lo que hacemos es utilizar la palabra reservada bool seguida del nombre de la variable. La siguiente variable que tenemos aquí son las direcciones, las address. Estas variables contienen una dirección de tamaño de 20 bytes, que son direcciones de la blockchain de Ethereum, ¿vale? Al igual que antes, utilizamos la palabra reservada address seguida del nombre de la variable. Y estas en concreto son súper utilizadas dentro de todo el mundillo del desarrollo blockchain. Vais a ver que no vais a parar de utilizarlas si empezáis con Solidity, ¿vale? Y de hecho os he puesto aquí una captura de pantalla que si habéis visto el tutorial de Remix ya sabréis lo que es, si no de todas formas lo veremos ahora,
Pero bueno, esto es una captura de la interfaz de Remix porque en ella nos vienen, bueno, pues una serie de cuentas de direcciones de Ethereum con saldo ficticio para que hagamos nuestras pruebas y nuestros desarrollos, ¿vale? Y comprobemos que todo funciona bien. Y en concreto estas direcciones son de tipo address, ¿vale? Os he puesto para que veáis un ejemplo un poco más tangible. Bien, seguimos con otro tipo de variable que son los bytes, ¿vale? Este tipo de variables se utiliza muchísimo también en todo el desarrollo blockchain porque tenéis que pensar que aquí algo muy importante son las funciones de hash y todo lo que tiene que ver con criptografía, ¿vale? Y de hecho estas variables se suelen utilizar en gran medida para ese tipo de fines, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que podemos definir su tamaño, al igual que ocurría con las variables enteras, con los números enteros sin signo y enteros con signo, ¿vale? También en tramos de 8, y aquí lo tenéis. Utilizamos la palabra reservada bytes seguido del nombre de la variable. Y por último, y no menos importante, tenemos los enums, que son un tipo de datos que vamos a definir los usuarios, ¿vale? Es decir, los vamos a crear nosotros. La particularidad que tienen es que cuando nosotros declaramos un enum, restringimos el valor de la variable a unos valores predefinidos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Utilizamos la palabra reservada enum, seguido del nombre del nuevo tipo que estamos creando, y entre corchetes vamos a poner los diferentes valores predeterminados que va a poder tener nuestra variable siguiente, que vamos a declarar después. ¿Vale? Aquí he puesto nombre 1, nombre 2, nombre 3. Ya veremos después cómo se declara esto y cómo se ve en un desarrollo, ¿vale? Y una vez hemos creado nuestro enum con nuestros valores predefinidos, lo que hacemos es crear un nuevo tipo, ¿vale? El nombre de nuestro enum realmente ahora va a ser como una palabra reservada, por ejemplo aquí tipo nuevo, ¿vale? Y después vamos a crear el nombre de la variable. Como puede que así sea un poco difícil de entender, sobre todo esta parte de los enums, lo que vamos a hacer es poner un ejemplo directamente para que veáis que es súper sencillo. Y bueno, pues hasta aquí un poco la introducción de lo que son las variables que existen en Solidity. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica y vamos a ir directamente a Remix para que lo veáis. Bueno chicos, pues ya estamos por aquí. Lo que he hecho ha sido crear un nuevo workspace para este cometido de las variables, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa, y es que, bueno, como ya sabréis si habéis visto el tutorial, siempre nos aparecen 3 contratos inteligentes por aquí predefinidos. Voy a borrar estos 2 de aquí, ¿vale? Y a este primero voy a cambiarle el nombre para no empezar desde cero. Vamos a llamarle simplemente variables. Vamos a cambiarle el nombre al contrato. Y vamos a directamente borrar prácticamente todo lo que hay aquí, ¿vale? Así empezamos como con una especie de plantilla, por así decirlo. Para los más principiantes, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues este es, por así decirlo, como el esqueleto de un contrato inteligente, ¿vale? Aquí tenemos la licencia que es necesaria para, bueno, pues para varias cosas que ya explicaré más adelante. Después aquí tenemos la versión del compilador, que en este caso tenemos un rango, pero podríamos poner una versión en concreto. Vamos a dejarlo así. Y aquí tenemos el esqueleto del contrato, que es realmente donde va a ir implementada toda la lógica que vayamos a programar, ¿vale? El contrato tiene un nombre, que en este caso es variables, pero puede ser el que vosotros queráis. Habitualmente se pone el mismo que el nombre del fichero, ¿vale? Pero, como os digo, podéis poner el que queráis. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues como os he comentado antes, vamos a escribir pues las declaraciones de todos los tipos de variables que hemos visto durante la presentación. Y vamos a empezar con las variables enteras. Vamos a poner aquí un pequeño comentario y vamos a comenzar con estas. Como os he comentado, habíamos visto que teníamos 2 tipos de variables enteras, las variables enteras con signo y las variables enteras sin signo, ¿vale? Si comenzamos con las variables enteras sin signo, vamos a poner, por ejemplo, uint y vamos a escribir número. Aquí estaríamos declarando la variable, pero no la estaríamos inicializando. Siempre se termina con punto y coma, ¿vale? Todas las sentencias, siempre con punto y coma. Y si quisiéramos darle un valor a esta variable, tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, 100, ¿vale? Nuestro número entero sin signo vale 100. Algo que vamos a hacer para poder ver el valor una vez despleguemos este contrato, que no vamos a tardar
nada en hacerlo, va a ser muy simple. Vamos a poner aquí un public. Ahora cuando lo despleguemos un poco más adelante os explico por qué. Ya tenemos declarada e inicializada nuestro entero sin signo, ¿vale? Si queremos hacer un entero con signo, pues utilizamos la palabra reservada int, vamos a poner aquí un public y el nombre de nuestra variable, que va a ser, por ejemplo, número 2, para no complicarnos mucho. Y aquí tenemos la posibilidad de añadirle un signo a nuestra variable, es decir, que puede ser un número negativo. Puede que sea positivo, como este, por ejemplo. De hecho, si nosotros vamos a compilarlo aquí, nos va a compilar perfectamente, ¿vale? Pero nosotros le podemos poner pues, un signo y también compila perfectamente. No así si intentamos introducir un signo en la variable que no tiene signo, ¿vale? Como veis nos sale un error porque esto está mal. Listo. Si queremos añadirle tamaño a nuestra variable, por ejemplo 32 bits, también se puede. A la de entero con signo, pues también. Por ejemplo, vamos a ponerle un 8 aquí. Y aquí tenemos otro error. ¿Y sabéis por qué? Pues porque he añadido 8 bits, es decir, que nuestro entero ocupa 8 bits, pero este número ocupa bastante más, así que por ejemplo podemos intentar cambiarlo por un 9 y perfecto, ¿vale? Para que veáis la importancia de elegir bien el tamaño de las variables a la hora de declararlas. Si seguimos con el segundo tipo que hemos visto hoy, son las cadenas de caracteres o strings, ¿vale? Y esta era muy sencilla, esta era simplemente utilizar la palabra reservada string, vamos a poner public aquí y vamos a llamarla por ejemplo cadena. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, comillas dobles y decir, por ejemplo, ConquerBlocks. Si compilamos vemos que no hay ningún problema. Ya tenemos una variable de tipo string declarada y inicializada también. Esta, como veis, es bastante sencilla. La siguiente que hemos visto eran los booleanos. Y aquí, como veis, pues podemos poner un booleano false. Bueno, voy a ponerlo en español, que si no, en inglés es una palabra reservada. Y vamos a inicializarlo a false, por ejemplo, y un booleano a verdadero. Y ponemos aquí un true. ¿Vale? Si intentamos darle cualquier otro valor, como veis, esto no puede ser. ¿Vale? Simplemente o true o false. Y como os digo, esto se utiliza bastante como salida de funciones y también para especificar, bueno, pues los estados de algunos procesos o para saber si alguna acción ha tenido lugar o no. Pero bueno, esto lo veremos un poco más adelante. El siguiente tipo de variable que hemos visto son las direcciones de Ethereum. Y aquí vamos a utilizar la palabra reservada address seguido de public y, por ejemplo, dirección. ¿Vale? Y esto es lo que os he comentado antes. Aquí tenemos para compilar nuestro contrato, que bueno, esto, esperad, está mal, que no lo he inicializado. Aquí podemos compilar nuestro contrato y aquí lo podemos desplegar, ¿vale? A la hora del despliegue, como veis, voy a hacer esto un poquito más ancho. Aquí tenemos todas estas direcciones con, como veis, 100 ethers, ¿vale? Bueno, pues estas direcciones son este tipo de variable. Aquí podemos copiar la dirección que tenemos seleccionada, así que vamos a hacer esto tal que así. ¿Vale? Y como veis, si volvemos a compilar, esto sale perfectamente. Otra característica, bueno, algo muy interesante que ya igual también se profundizará más adelante en esto, pero que me parece bien ir introduciéndolo, es algo que se suele llamar owner o propietario, ¿vale? Bueno, o realmente podemos llamarlo como queramos, ¿no? Esto es un poco lo habitual, pero no tiene por qué llamarse así. Y esto es algo muy interesante que se declara de la siguiente manera. Y es este message sender que tenemos aquí, ¿vale? Esto es como una función de Solidity, ¿vale? Que nos devuelve, por así decirlo, la dirección de Ethereum que ha desplegado este contrato, ¿vale? Ya lo vamos a ver después, cuando despleguemos el contrato, el valor que tiene esta dirección de aquí.
¿vale? La siguiente variable que hemos visto han sido los bytes y aquí vamos a poner un ejemplo con una función de hash, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a declarar una variable de tipo bytes32, va a ser pública y vamos a llamarla hashing. Hay un par de funciones en Solidity que son internas y que nos sirven para calcular funciones de hash, ¿vale? No os preocupéis si no entendéis esta parte de aquí porque no tenéis por qué, simplemente para poner el ejemplo de las variables de tipo bytes, ¿vale? Con estas dos funciones vamos a poder calcular una función de hash. Y como argumentos de la función de hash vamos a poner, por ejemplo, conkerblocks. Y el segundo argumento, por ejemplo, va a ser YouTube, ¿vale? Por ejemplo, ya vemos después lo que nos devuelve esta función, pero como veis, si lo compilamos, compila perfectamente porque esto está bien hecho, ¿vale? Y por último teníamos los enums, ¿vale? Que esto igual con las diapositivas es un poco más complicado de ver, pero ya veréis que aquí no va a haber ningún problema. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos a, yo que sé, a alquilar una habitación de hotel, por ejemplo, y queremos saber a través de la tecnología blockchain si está ocupada o si está libre, ¿vale? Pues para esto nos vendría súper bien tener un enum aquí, que sea, por ejemplo, disponible, que tenga dos valores, habitación libre y habitación ocupada. Bien, perfecto, pues si nosotros declaramos un enum de tipo disponible, que sea public, con el estado 1, por ejemplo, y esto se declara de la siguiente manera. Llamamos a disponible y al primer estado que es, libre. Si queremos el estado 2, pues declaramos otra variable de tipo disponible que se llame estado 2 y llamamos a disponible.ocupada, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Esta variable estado 1 está inicializada con el valor libre y esta variable de tipo 2 está inicializada con el valor ocupada. Bien, vamos a desplegar este contrato, ¿vale? Y vamos a ver los valores que tienen algunas de estas variables, ¿vale? ¿Cómo desplegamos el contrato? Pues como os he comentado antes, os tenéis que venir aquí y directamente pulsar deploy porque realmente aquí aparecerían todos los contratos que tenemos, pero como solo tenemos uno, pues desplegamos el que tenemos, ¿vale? Le damos a deploy. La dirección que vamos a utilizar para desplegar el contrato es esta de aquí, pero la podéis cambiar si queréis utilizar la segunda, por ejemplo, ¿vale? Nosotros lo vamos a dejar en la primera, la que viene por defecto. Esto no cambia nada, ¿vale? Desplegamos el contrato. Aquí abajo, como veis, nos sale un tick verde y eso quiere decir que la transacción que hemos ejecutado ha salido bien, la transacción de desplegar el contrato. Y aquí, como veis, ha aparecido algo. En Deployed Contracts ha aparecido algo. Bueno, pues bien, ha aparecido todo esto que tenemos aquí. ¿Esto qué es? Bueno, pues tenéis que saber que cuando las variables, tanto las variables como las funciones en Solidity tienen tipos de visibilidad, que eso lo veremos un poco más adelante, ¿vale? Y estos tipos de visibilidad, cuando se trata de variables, tienen la particularidad de que si declaramos una variable como public, ¿vale? Pues se nos crea automáticamente una función que nos permite ver el valor de esa variable, ¿vale? Una función de getter de toda la vida de Dios, ¿vale? Así que bueno, yo los he puesto así, lo podéis omitir y no saldrá ninguna función aquí, ¿vale? Pero yo lo he puesto así para que lo podamos ver, ¿vale? Si por ejemplo vamos a consultar nuestro número, ¿vale? Que lo tenemos aquí, como veis aquí nos aparece un 100, que es justo lo que hemos, como la hemos declarado. En número 2 pues nos aparece un -9, que también es justo como lo hemos declarado. Si consultamos la cadena de caracteres, por ejemplo, vemos que aparece conkerblocks, que es, exactamente como lo hemos declarado, y sin querer he pulsado aquí, os he hecho un spoiler, pero bueno. En nuestra address dir, como veis, aparece la misma dirección que hemos declarado aquí, y vamos a ver qué nos sale en owner, porque aquí hemos puesto message sender, pero no sabemos qué es lo que nos va a salir.
Bueno, pues bien, si os fijáis nos aparece la misma dirección de aquí, que coincide con esta que hemos copiado antes, porque es con la que hemos desplegado este contrato inteligente. ¿Vale? Como os he dicho, esta función de message sender lo que hace es capturar la dirección que despliega el contrato, ¿vale? En este momento. Más adelante veremos más usos de la función de message sender. Pero de momento, para que os quedéis un poco con el fin de esta función, es como que captura la dirección que está interactuando ahora mismo con un contrato en concreto, ¿vale? No solo con la que lo despliega, en este caso es la que lo despliega, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues la siguiente variable que tenemos es la variable de tipo bytes, y si recordáis lo que hemos hecho ha sido calcular el hash de estas dos cosas de aquí, de ConquerLogs y de YouTube. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que nos aparece en esta variable de hashing, y como veis nos aparece una variable de tipo bytes de 32 bits, ¿vale? Este es el hash de estas dos cosas que hemos metido aquí. Bien, y por último tenemos las variables disponible estado 1 y disponible estado 2, ¿vale? Algo que tenéis que tener en cuenta con los enums es que realmente lo que vamos a ver cuando pulsemos estado 1 y estado 2 para ver su valor no va a ser libre y ocupada, ¿vale? Vais a ver. Si pulsamos estado 1 lo que vamos a ver es un 0, y si pulsamos estado 2 lo que vamos a ver es un 1. Solidity no es capaz de resolver estas dos palabras, estos dos valores que nosotros le hemos introducido, y lo que hace es representarlos como si esto fueran las posiciones de un array, por así decirlo, ¿vale? Posiciones de un array no, esto es para el siguiente vídeo. Pero bueno, es como que resuelve la posición del orden en el que hemos declarado los valores predeterminados que puede tener este enum, ¿vale? Y dicho esto, ya tendríamos declaradas e inicializadas todos los tipos de variables que existen en Solidity. Y bueno, familia, pues hasta aquí un poco la explicación de lo que son los tipos de variables en Solidity. Hemos visto cómo se declaran y cómo se inicializan, y hemos visto diferentes casos de uso, por así decirlo, y en el siguiente vídeo lo que haremos será poner todo esto más en práctica, aparte de aprender algunas cosas nuevas. Y bueno, probablemente si estás viendo este vídeo es porque realmente te interesa el desarrollo blockchain y quieres aprender Solidity, porque es el lenguaje de programación por excelencia de todo este mundillo del desarrollo blockchain. Y si este es tu caso, déjame decirte que estás de suerte, porque en ConquerBlocks hemos creado un máster de desarrollo blockchain con el que estamos formando a un montón de alumnos para que sean los próximos desarrolladores blockchain que empiecen a formar parte del sector, pues prácticamente ya. Si todo esto te interesa, vamos a dejarte el link abajo en la descripción para que consultes toda la información del máster, quiénes son los profesores, cuáles son los contenidos que se imparten y un montón de cosas. Y si aún así te quedas con dudas, no te preocupes, porque puedes agendar una llamada con el equipo y ellos de forma personalizada para ti pues podrán ayudarte en todo lo que esté en su mano. Como digo, tenéis el link abajo en la descripción. Y bueno, ahora sí, familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo que hayáis aprendido un poquito más sobre desarrollo blockchain y sobre Solidity. Si ha sido así, por favor, dejadnos un like, y si queréis seguir aprendiendo sobre desarrollo blockchain, no os perdáis ningún vídeo de esta serie porque vais a aprender un montón de cosas. Un saludo para todos y muchas gracias por estar aquí. Hasta pronto.